A un programa más de Cenando con Enrique Lamadrid, que no tarde, está a punto de llegar. Mi querido Mario Di Constanzo, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿Cómo Gina. Buenas estás? noches. Georgina Gagiola Preciosa, ¿cómo estás? Gracias. Muy bien, gracias. Bien, les voy a platicar un poco de qué se va a tratar el programa. Estamos haciendo una serie con los precandidatos de la oposición. ¿Cuál es el objetivo? Queremos que conozcan más íntimamente a cada candidato para que vean su perfil y tomen su decisión por quién quieren votar al final. Primero para los últimos tres y luego para el único o única que va a ganar. Sí. No tarde, Enrique. Pero vamos a hacer este programa. Ya hicimos con Beatriz Paredes, ya lo tuvimos. Enrique es el segundo. Vamos a grabar ya confirmados Xóchitl mañana en vivo a las 8:30. Luego, ¿cómo se llama? Santiago. No, del PRD. Los dos. Mancera y Aureoles. Sí, Silvano. También ya confirmaron prácticamente todos. Georgina es la conductora. Va a tener siempre acompañantes de la familia típica. Y mientras llega Enrique, podemos empezar a platicar, pues yo diría, de lo que pasó hoy en la mañanera, que ya es una locura japonesa, que dice que no puede hablar, que arriba la libertad de expresión, cuando sabemos que no es cierto eso de la libertad de expresión, cuando sabemos que a mí me corrieron del Universal, porque así quiso Andrés, y que no hay réplica tampoco, porque a Xóchitl y a nosotros, a Javier, a Betty y a mí tampoco nos han dado réplica, que tenemos todo el derecho. Entonces Andrés lo único que hace son payasadas y mentiras. Yo tengo la pretensión y la sensación que están muy nerviosos. Hay un video terrible de el monero, el fisgón, que inclusive lo tenemos a la mano. Sí, ahí está. Nada más para que vean la mierda de gente que es morena. Van a ver al fisgón y me pueden explicar qué hace Pablo Gómez, que es el director, o como se llame, de la Unidad de Inteligencia Financiera, en una reunión de Morena. Vamos a ver, y yo creo, Mario, Georgina, arrancamos con esto. Sí. Sí. A ver. Si no les funciona el tema Xóchitl Gálvez, muy probablemente apuesten por la violencia. Yo les quiero decir que es muy probable que así sea. Ellos nos quieren pisotear. Yo creo que tenemos una buena situación, no solamente por la política que se ha aplicado y el esfuerzo que se ha hecho por nuestra parte, sino también por la cantidad de tarugadas que cometen los otros, ¿no? Ok, ya llegó Enrique Lamadrid, nuestro candidato. Gracias. Estrella, favorito para llegar a los tres finalistas y muy favorito para ser el finalista. Carlos, ¿cómo están? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. ¿Cómo estás Georgina, ¿cómo tú? ¿Cómo estás? te fue? Mario, bien, ya me pude Enrique, ¿cómo registrar. Ya me pude registrar. Yo también. ¿Sí? Ya. Ya jaló hoy, ¿verdad? Ya. Yo también, es más, lo subí a Twitter. Ah, qué bueno, qué bueno. Yo ahorita también lo... Que te había dado mi firma, pero además, ¿sabes qué? Gracias. Lo quiero decir, no. No, a ver, primero, gracias. Bueno, no yo es así también, como nada más. obviamente, sí. Bueno, no, gracias. No, Gracias. y lo que me gustaría nada más recalcar son dos cosas, ¿no? El procedimiento quedó mucho más amigable, esto hay que halagarlo, Sí. hay que celebrarlo. Yo lo intenté hacer el fin de semana y era muy complejo, muy lento. Creo que cambió del 0 al 100. Yo sé que todo es mejorable en esta vida, pero está mucho mejor y muy rápido, ¿no? Eso lo quería comentar porque había mucha gente, la vi en las redes sociales, tuve muchas preguntas que estaba hasta un poco molesta. Sí, claro. ¿No? Sí. Pero creo que si lo vuelven a hacer, se van a encontrar con que ya está rápido y fácil. Quizás medio bronca la foto. La foto, ¿verdad? Yo también Porque puse... la tienes que tomar que con luz, que no brille, etcétera, etcétera. Pero, y prepárense porque ahí les toman una foto.
¿no? Te voy a platicar, yo lo estaba haciendo hoy, casi dije, porque lo hice primero en la mañana, estaba todo despeinado. Veo así, dije, no, espérame, no me fui a echar agua por lo menos, para salir ahí con la cara medio aceptable, pero entonces ya se puede. Oye, pero perdón. la participación, ¿no? Qué importante, Sí, muchísima. sí, o sea, sí. creo que un poco se cayó, digamos así, porque la gente quería participar. Yo estaba desde la semana pasada y muchísima gente que quiere participar y eso nos habla de cómo está El ambiente. el ambiente. El ambiente, Claro, ¿no? Sí, yo claro. también. ¿Cómo lo has sentido? Ah, sí, y yo también digo que cuando la gente estaba desesperada porque no podía entrar, es que estaba desesperada Sí. porque no podía entrar. Sí. O sea, quería entrar, Sí. ¿no? Sí. Y quiere participar. el peor de los mundos hubiera sido que nadie hubiera dicho nada, Sí. ¿no? Entonces, yo creo que yo siempre fui muy optimista y positivo del método. Dije, paciencia, esto se va a arreglar. Yo en los temas de sistemas, pues las cosas, yo también me pregunto, ¿cómo es posible que mandamos ya cohetes a la Luna y a Marte y de repente estas cosas son tan complicadas? Sí. Pero ya se puede. Y hice un tutorial que saldrá al rato en la noche, espero, y después de dar una serie de explicaciones, lo que digo, bueno, y si no puede, por favor, no deje hablarle a su hijo, Pregunte. a su sobrino Claro. o a su nieto. Claro. Y eso resolverá todo, porque Totalmente. a mí alguien me ayudaba. Yo, pues se me olvida esto de que, oye, cuando tienes la credencial de lector, pues hay que luego ponerle el dedito en la pantalla del celular para que enfoque, ¿no? O luego se te olvida que abajo dice aceptar. O sea, esas cosas que luego, Sí. pues hay unos más duchos. Entonces, no desesperaros. Simplemente, si ya se hizo uno bolas, hijo, sobrino, hija, nieto, nieta, se resuelve el problema. Pero Dalia, y yo decía, prepárese. y de paso, regístrenlos. Sí. O sea, Claro. cuando ya el nieto Sí, sí. o la nieta o Ya el probaste sobrino tú. te ayudó, Sí. ya de una vez ahí, pues regístrate, mijito, regístrate, mijita, Pero, porque yo creo que importa. Qué bueno, a ver, qué bueno que lo comentas porque esa pregunta la han hecho. Yo te voy a decir qué consejo, a lo mejor les di un mal consejo, pero era lo que se me ocurrió en ese momento. Hay personas que se acaban de registrar y me dijeron, ya me pude registrar. Ahora quiero registrar a mi mamá, por ejemplo. Pero me parece que ya no pueden dar el mismo correo. O sea, es un correo por Sí, registro. no, tienes que abrir Entonces, correo. yo lo que les Claro. aconsejé es, bueno, quieres dar de alta a tu mamá, a tu papá, abre un correo. Sí, claro. O da el correo de tu mamá, de tu papá. Si Claro. es un correo. Sí, Claro. Pues sí. ¿no? Porque lo preguntan mucho. Sí. Entonces, eso creo que es importante señalarle a la gente, porque ¿y ahora cómo le voy a hacer si nada más con mi correo puedo registrar una sola persona? Sí. Ábrele un correo a quien tú quieras. Que, digo, que, Ayudar a que no, registrar. no es difícil abrir un correo, ¿no? Y Bueno, además normalmente- también, Hoy casi ¿no? todo el mundo. Los menos, yo creo. Fíjate, me pasaba una cosa y lo voy a dar como dato. En Conducef era más fácil que la gente tuviera correo que tuviera CURP. Me pasaba mucho porque nosotros listábamos el correo pues, para la comunicación luego con el usuario, ¿no? Y muchas veces era más fácil que tuvieran correo a que tuvieran CURP. Pues sí, sí. Y si no lo tienes hoy, por un tema tan importante como este, pues vale la pena abrir Claro, el correo, ¿no? claro. Oye, Enrique, pero además eres el primero que nos dice qué está pasando con la plataforma, porque nadie salió a decir, ¿no? Es ¿no? cierto. Sí. Nadie dijo Es cierto. qué está pasando, cuéntanos qué pasó, Bueno, cómo lo ves. yo porque ¿qué no me opinas? alarmé, porque yo mismo abrí hace poco una página, yo con Sí. enrique.mx, y también he tenido mis retos no tanto para que se registraran, sino luego para crecer. ¿Y cómo ha sido en firmas tuyas? Bueno, pues es que luego el reto es que llega una persona, le llega una vez, se registra, pero luego no hace esta parte que es la que también quieres, que es que se lo envíe a otras Recomiende, personas claro. y que recomiende. Claro. Entonces vas descubriendo cosas. Oye, ¿por qué no se puede? Digo, no me voy a meter en detalles. Porque WhatsApp no te permite mandar arriba de tantas cosas. O sea, le vas aprendiendo y por lo mismo yo no me desesperaba cuando la plataforma del Frente Amplio tenía problemas. Dije, pues esto se va a resolver. Además les dieron más tiempo, ¿no? Pues Para simplemente, juntar las firmas. simplemente se corrieron los días. Sí. Entonces yo no me alarmaba y no me sumé a este grito y alarido de que es que esto debe ser. Hubo en alguna reunión que ahora estuve en Colima. ¿Será en tu caso que no están entrando las firmas o está generalizado? Ay, No, bueno, Sí, pero yo vi en el un mundo del tweet y dije, a ver, sospechosismo, espérense, Claro. no se ponga, digo, sí Todo se estamos, presta. se están teniendo problemas, pero tampoco es para un candidato, es para todos, hay problemas con la plataforma, todo es mejorable y se mejoró yo creo que bastante bien. Bastante. Bueno. Pero además es un ejercicio Con de... mucha de- presión. ¿no? Y nada más un comentario adicional, Sí, todos queremos porque así. creo que toda la gente vale la pena Sí. repetirlo. Una cosa es la plataforma
que abrieron los candidatos, ¿no? Por ejemplo, el caso de Enrique. Exacto. Y otra, la de el frente. Esta es la de registro. Esta es la de registro. Esta es la de registro. Es decir, no nada más hay que estar en una, sino de aquí, digamos, hay que migrar al frente, porque es precisamente la forma de otorgar la firma y es lo que a mediano plazo nos va a dar la posibilidad de estar en el padrón para votar. Sí, sí. ¿No? Como que la gente está todavía medio confusa entre estos dos y no es que estar en una ya sea suficiente. No. Hay que estar en la más reciente. Vamos a arrancar tu programa. Los precandidatos. Sí. Ah, caray. Betty ya salió con Tere Vale. Ok. Estuvo muy bien Betty y tú eres el segundo. Prácticamente ya están confirmados prácticamente todos los precandidatos, pero aprovechamos que estás acá y dijimos, bueno, que lo haga en vivo. Queremos tu opinión de este video que vamos a enseñar otra vez. Por favor, el del imbécil que yo ya estoy opinando. Esto pasó ayer. Si no les funciona el tema Xóchitl Gálvez, muy probablemente apuesten por la violencia. Yo les quiero decir que es muy probable que así sea. Ellos nos quieren pisotear. Yo creo que tenemos una buena situación. No solamente por la política que se ha aplicado y el esfuerzo que se ha hecho por nuestra parte, sino también por la cantidad de tarugadas que cometen los otros, ¿no? Ok, que la pregunta específica, ¿qué opinas que los imbéciles de Morena estén promoviendo la violencia? Pues Y digo, luego ya ven lo que es ustedes, ridículo es que digan que uno es el que la va a promover, pues ese no es el tema. Pero además, al final del día también me da la impresión de que alguno de ahí es funcionario público. Sí es. Y no veo por qué anda haciendo promoción. Yo lo que no entiendo de este gobierno es por qué se distrae de hacer lo que tendría que hacer, porque yo digo, bueno, seguramente piensan que la economía está boyante, ¿no? Que los empleos, ya no sabes qué hacer con tanto empleo, que los ingresos están exuberantes, ya dijimos aquí, ¿no? Las medicinas te llegan a tu casa como si estuviera, ¿no? A pedido a domicilio. Yo la verdad no entiendo cómo este gobierno se puede distraer de no hacer lo que tiene que hacer. Ya los que son aspirantes, que sean aspirantes, pero el gobierno que haga bien su chamba, porque les queda un año y un poquito más para ver cómo los va a evaluar la historia. Y cómo van, reprobados. O sea, el gobierno reprobado. Y sí está gacho salir reprobado, cuando además al final ya prometieron tantas cosas. Entonces, que se concentren a lo suyo, que de por sí eso no les ha salido bien, como para ahora todavía ponerse a amenazar, a asusar, que también lo hacen bastante mal, bastante aburrido, por cierto. Sí. La rata esta de el Fisgón, además tiene su empresa, y ya estuvo demostrado que recibe una iguala mensual que ya la quisiera yo con el cliente más grande que tengo en la agencia. Es un cinismo impresionante. Es verdaderamente, no tienen madre, pero ya no digo más, porque el programa es de Enrique. Sí, así es. Yo nada más comentar una cosa, ¿no? O sea, es muy preocupante que el director de la Unidad de Inteligencia Financiera de este país esté con esas estupideces. O sea, es el director de la Unidad de Inteligencia Financiera. Ay, pero además de que vivió toda la Pues vida. sí, tienes toda la razón. Pero es quien tiene que combatir el lavado de dinero que hacen los criminales, que hacen los delincuentes, que es el que tiene que ver que en este país los flujos financieros sean legales. ¿Qué tiene que estar en una asamblea de Morena asusando a la gente? Mira, qué lamentable. Yo cuando llegué por primera vez de asesor a la Cámara de Diputados, por ahí del 1998, tenía otra imagen de Pablo Gómez. Yo también. Realmente muy lastimoso ver cómo las personas se pueden degradar de esa manera con tal de quedar bien con el patroncito. Degradado es poco, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, de lo que estamos diciendo de muchos políticos o de muchos puestos hoy en día, Enrique, estás aquí porque no tienes cola que te pisen, porque si tuvieras no podrías estar aquí compitiendo, la verdad. Esa es una. Y la otra, yo creo que también haber dado resultados. Porque tú tienes, ahí sí cuando dicen un privilegio, pues sí es un privilegio tener la oportunidad de trabajar en una dependencia del gobierno
servirle a tu país, poner tu esfuerzo para que las cosas mejoren, es una oportunidad de vida, ¿sí? Y me parece que esas oportunidades pues se agradecen. ¿Cómo se agradecen? Haciendo las cosas lo mejor posible. Coordinando un equipo para que también haga las cosas lo mejor posible. Administrando. Porque luego es otra de las cosas que yo no sé cómo hay gente que sin experiencia piensa que va a poder de repente administrar o lidiar con funcionarios públicos cuando pues nunca lo han hecho a gran escala, ¿no? Entonces es una oportunidad de vida poderle servir a tu país y servirle bien. Entonces, bueno, pues al final del día hay unos que le están desaprovechando. Fíjate que este tema de los expertos se me ocurrió el otro día porque hay gente que dice, no, yo llego y contrato un experto. Dije, está bien. ¿Cómo sabes quién es un experto? Por ejemplo, si no sabes quién es un experto, pues podrías acabar contratando a Gatell, ¿no? Por ejemplo. Sí, claro. ¿No? Dirías, Claro. mira, hay un buen ejemplo. Claro. Hay un buen ejemplo eso de yo llego y como no entiendo nada, pero contrato un experto. Ahí tienes un experto, Gatell. Sí. 800,000 muertos en México por un mal tratamiento del COVID. Entonces, sí importa saber algo de las cosas para que no te tome el pelo cualquier experto. Yo no compro el argumento de que Tienes ya razón. llegando ahí, contrato un experto. Pues mira Tienes qué razón. carito nos salió. Sí, No tienes- saber quién es un experto. Toda la razón. Entonces, ahí hay un ejemplo, creo que bastante claro para entender que no se puede llegar a escoger un experto si no entiendes de los temas. ¿Cómo sabes quién es experto y quién no? Mario. Pues sí hay que saberle algo. Sí, te ¿Yo? queríamos preguntar mil cosas, sí. Bueno, te queremos, la verdad es que te queremos, Sí, sí, estábamos pensando, te queremos Sí, sí. preguntar mil cosas Sí. de la Y mucha chamba. gente, ¿no? No O de la sea, que chamba. nos dicen, pregúntele tal. y así. Sí, claro que sí. En vivo. Pero a ver, te la vamos a hacer en vivo. Pues ¿no? sí, va, ni sí. modo. Sí, claro. Sí. Que tú viviste que a los 20 años en Palacio Nacional. ¿El Palacio? No, en Los Pinos. En Los Pinos. Bueno, Sí. A los ¿qué 20. se siente? Pero a los ¿Qué 20. hacías? Por ejemplo, ¿qué O hacías? antes. ¿Qué se siente? ¿Cómo es? ¿Invitabas a tus cuates a comer a Los Pinos o...? Sí. No sé. A ver, mi primer comentario, y por eso yo empecé, digamos, este fin de semana en Colima recabando firmas, porque lo primero que yo quiero decir, aunque la gente no me lo crea, es que yo primero no nací en Los Pinos. Entonces, cuando quieren algunos crear esta historia del privilegio de es que él nació en la presidencia. No, yo llegué a Los Pinos a los 20 años. Yo vengo ya lo he dicho antes, pero lo voy a seguir diciendo, yo vengo de un padre que nació en Colima. Ahora que estuve ahí, vi dónde nació, vi que al año se fue a una casa que estaba al lado y al otro año siguiente mataron a su papá en esa casa, ¿no? Y entonces de ahí se vinieron a la Ciudad de México, su madre, con mi tía, estaba embarazada de mi tía, y se vienen a México a construir una vida, y a salir de un lugar donde salieron por una tragedia. Y era el México, que hay que volver a este México, era el México de las oportunidades donde prácticamente tener una licenciatura, si lo hacías bien, Sí. garantizaba movilidad social. Hoy no. Habiendo dicho eso, esa persona, que en ese caso mi papá, por su trabajo, él fue el que llegó a ser presidente. Y tuvo la nobleza de invitarnos como familia, pues a acompañarlo. Pero yo no era el presidente, yo no nací en el privilegio. Y entonces ahora sí te contesto, ¿cómo fue esa vida? Bueno, fue una vida, por un lado, donde lo que ocurre en Los Pinos es que para efectos prácticos es como si fuera una casa rentada por 6 años. Entonces se vuelve tu casa, es tu hogar. Nosotros incluso nos llevamos los muebles que teníamos en Francisco Sosa, nos los llevamos a Los Pinos justamente para también tener la sensación de vivir con los muebles con los que vivías. Y porque en México tenemos la mala costumbre, a diferencia de Estados Unidos, donde la Casa Blanca en Estados Unidos sí tiene algunos salones abajo que Sí. son intocables. Sí. Y en la parte de arriba, la familia que llega sí los puede cambiar. En México tenemos la mala costumbre de que casi cambias todo. Ya. Pero bueno, llegamos con nuestros muebles, pues te asignaban cuarto, pues sí había suficiente número de cuartos, ¿no? Pero tratar de hacer una vida normal, que en mi caso era ser estudiante de la Facultad de Derecho de la UNAM. Ibas a la UNAM. Yo fui a la UNAM, o sea, yo estudié, entré un semestre tarde porque me registré, pero cuando me registré, pues al poquito tiempo fue cuando nombran a mi papá precandidato y dije, a ver, experiencia de vida, acompañarlo en esa campaña, ¿no? Y ya repondré mi semestre después estudiando, y así fue como lo hice. Entonces estudié Derecho en la UNAM. ¿Y cómo te iba ahí? No, ¿Qué? no Sí, es un sí, pecado no haber estado en el ITAM, eso se lo perdonamos. Ya se lo perdonamos. Mis hijos lo han compensado. Oye, pero entonces- ¿cómo eras? O sea, ibas a la Facultad de Derecho, eras hijo del presidente, te acompañaban los guaruras, ¿cómo salías con las chavas? ¿A dónde ibas? ¿Cómo era tu vida
¿Cómo era tu vida normal, digamos, siendo hijo del presidente, el señor más poderoso Y en la de... UNAM. Y en la UNAM. Y en ¿Qué la pasaba? Cuéntanos. Montaron, porque ya en el pasado lo habían hecho con algún otro hijo del presidente, montaron un sistema de seguridad en donde me acompañaba gente del Estado Mayor. Pero esa gente del Estado Mayor se inscribieron también como alumnos. Y entonces yo llegaba, por ejemplo, en mi coche manejando, y cuando llegábamos ya a la UNAM, el coche de la escolta, se subían a mi coche y llegábamos 4 como si fuéramos amigos. Entonces nos sentábamos, ¿no? Pues llegábamos, salíamos caminando como si fuéramos amigos y nos íbamos al salón de clases. Y entonces muchos tardaron en darse cuenta, pero muchísimo tiempo tardaron en darse cuenta que eran gente del Estado Mayor, porque antes que nada eran estudiantes. Y ellos se hicieron amigos y estudiaban conmigo. Y se hicieron amigos de otras personas, y bueno, conmigo yo mantengo la relación con muchos de ellos. Que por cierto, cuando menos 2 de ellos hoy en día son generales retirados. Generales. ¿Sí? Pero además uno de ellos también estuvo en temas legales como procurador, pues porque era abogado. Y la verdad es que les fue, afortunadamente, por su esfuerzo y por su dedicación, les fue muy bien. Entonces, ¿qué hicieron? Pues en lugar de ser, digamos, gente de seguridad esperándote afuera, no, pues se metían a los salones, pero estudiaron. Y después, ya cuando ya llegaba yo a Los Pinos, pues gracias, les vaya muy bien. Sabían que yo era una persona de estudio y ellos sabían que en la tarde pues, le daban ellos a su tarea también, ¿no? Oye, los maestros nunca te beneficiaron. ¿Cómo te fue con las chavas? A ver, Todos queremos saber, ¿no? Siempre, desde más o menos tercero de secundaria, como que le agarré el modito a saber estudiar bien. Perdón, Enrique, ¿en dónde estabas en la secundaria? Yo sí, la escuela, digamos, desde mi kinder hasta la preparatoria, sí fui a escuela privada. Yo también. La escuela moderna americana. Yo también. ¿Estuviste en el moderno americano? Yo soy de la moderna americana. Yo también. ¿No? O sea, una escuela, creo que también de ahí fue Gurría, por ejemplo. ¿Y yo? Bueno, ¿Tú Georgina. estuviste ahí? De ahí es, por ejemplo... ¿Conocieron ahí? No, tú eres más Enrique es chiquita. mucho más grande Yo que yo. soy mucho más grande, mucho más grande. De ahí, por ejemplo, es Carlos Elizondo, Sí. que era así, pero alumno sangrón. de 10. Ese es Alumno de 10. Carlos es sangrón. Este es el que estaba ahí no en Monterrey. Carlos está en el TEC de Monterrey ahora. No, pero No, ¿en la dónde escuela estaba en Miguel Ángel. Ay, No, estaba en Nicolás San del Juan. Valle. Nicolás San Juan, Estaba ¿verdad? entre Nicolás San Juan, creo que entre, no sé, Ángel Urraza y... Sí, pero Sí, yo sí, no. sí. Ahora está en Miguel Ángel de Quevedo. Oye, Mi último semestre, se pasó a Cerro del Hombre, Sí. ahí en Coyoacán. Vivíamos ahí a 2 cuadras Sí, de ahí. sí, sí. Entonces, ya nomás mi último semestre. Entonces, decía yo que desde la secundaria, pues sí me volví medio matadito, la verdad, ya desde la secundaria. Entonces, ya cuando llegué a la UNAM, pues sí le estudié duro. Y porque además me encantó la carrera de Derecho. A ver, me gusta estudiar. Eres abogado. Yo estudié Derecho. Pero una pregunta, ¿no te decían ahí va el mamón, hijo del Sí, presidente? sí. A ver, siempre vive uno... Allá en el recreo o en la cafetería. no, Pero yo creo que saber viven cómo las dos ligaba con las cosas, chavas. ¿no? ¿Qué hacías? ¿No salías o no salías? Ese nunca ha sido mi fuerte. No, todo mundo siempre tiene una estigma en contra del hijo de un artista, el hijo de un deportista. empresario, todo. El estigma es algo con lo que uno aprende a vivir. Pero también aprendes a que en la medida en que no vas cumpliendo con esas expectativas, es que es un mamón, ¿no? O es un vago, no estudia. En la medida en que... Es mantenida. Pues hay de eso también. En la medida en que no cumples con su estigma, entonces viene normalmente el efecto contrario. Te valoran, te lo reconocen, te lo aprecian. Entonces, para mí, pues yo aprendí a vivir así desde que tenía 20 años. Claro. Entonces cuesta trabajo al principio, pero pues yo sé que hay un estigma. Hoy todavía algunos me quieren hacer el estigma. Pues ya no me va. Pero pues digo que lo intenten. ¿Me explicó? Pero así es y lo entiendes. Porque también ha habido tanta gente o ha habido tantos hijos de abusivos, prepotentes, juniors, que entonces en la cabeza de la gente dicen, debe ser igual. Pero no soy igual. Sí, tienes razón, Oye, porque ni en vivimos mi con vida varios es cierto, juniors. es Nunca he cierto. sido igual. Vivimos o sea, con varios ¿qué le juniors. vamos a Totalmente. hacer? Que Oye. yo creo que no es tu caso, la verdad. Pues no es. Y otras, de una vez te voy a hacer 2 preguntas. ¿Qué materia en la carrera de Derecho te gustaba más? ¿Cuál te gustaba menos? Y de los cargos públicos que has tenido,
pues porque ha estado en la bancaria, ha estado en financiera, bueno, en financiera rural, ha sido diputado, ha sido secretario de turismo. ¿Cuál es la que te ha gustado más y tal vez a la que te ha gustado menos? Aunque yo sé que todas tienen su encanto, ¿no? Pero... La verdad es que materias casi todas, porque me gustaba desde... Y también aquí sí tengo que reconocer que me hicieron un favor en la UNAM. Ahí lo tengo que reconocer. Me escogieron a los mejores maestros. Sí lo voy a decir. Entonces me ayudaron a de alguna manera tener un horario que me permitiera escoger a los mejores maestros. Y entonces pues yo tuve una educación en la universidad, ahí sí de privilegio, porque no sé, Florís Margadán, Derecho Romano. Claro. Preciado Hernández, profesor de Filosofía del Derecho. Después González Uribe, Teoría del Estado. Franco Guzmán, que incluso fue profesor de mi papá cuando mi papá estudió Derecho. O sea, me tocaron algunos casos de maestros que le habían dado a mi papá y luego me dieron a mí. Uno de ellos es Franco Guzmán, que es penalista, que tendrá hoy 90 y tantos años, y por cierto, físicamente igualito que cuando lo conocí. Me encantaron los civiles, ¿no? Los contratos, la parte... Todo me gustó, la parte de Derecho Internacional. A ver, si te gusta estudiar, le encuentras, y te metes a los libros. Entonces yo sí me tomé muy en serio, y tuve, ahí sí, ¿por qué no lo voy a decir? Sí, la oportunidad de dedicarme a estudiar, porque afortunadamente, a diferencia de muchas personas, pues tienen que estudiar y tienen que trabajar. Y en su momento me dijo mi papá, mira Enrique, si podemos darte la oportunidad de que te enfoques en estudiar, ahorita estudia, siempre vas a trabajar adelante. Reconozco que no es el caso de muchos, reconozco que no, pero el mío por lo menos lo aproveché estudiando. Oye, y además así. luego fuiste a Harvard, ¿no? Y después sí, me fui a hacer una maestría en administración pública en Harvard, que también fue una muy buena lección de vida, porque yo era muy buen estudiante en México, pero cuando me fui a Harvard, mi primer semestre me costó muchísimo trabajo. Todo el mundo dice eso. Muchísimo trabajo. Difícil. Sufrí mucho. Que cuando llegas te quieres morir. El arranque me costó mucho trabajo. Primero porque no hice una buena carga de trabajo, y entonces me excedí y entonces, pues voy a tomar una clase sobre Latinoamérica. Pero si hablabas buen inglés. El inglés no era el problema, sino más bien el problema era la carga de trabajo, cosa que hoy los estudiantes no tienen que sufrir, porque hoy lo bajas de internet. Pero nosotros fuimos de la época de que había un libro, ibas a la biblioteca y sácale copias, ¿no? Sí. No, y estudiar ahí 1000 horas, sí. Y estudiar 1000 horas. Sí. Y me costó mucho trabajo también el cambio del horario, porque a las 3 de la tarde allá en Boston ya anochece. Es noche. Y me sentía yo muy agobiado de sentir que ya se me había acabado el día. Mi primer semestre, muy difícil. Sufrí y me puse muy nervioso. Por dos cosas. Una, porque yo convivía con los estudiantes de la escuela de negocios. Yo vivía de ese lado. Okay. Y en la escuela de negocios, al 5% más bajo de la generación, los corrían el primer año. Y aunque a mí no estaba yo en esa escuela, pues traía yo esa psicosis. Y la otra, perdón que lo diga, también sé de gente que se ha suicidado en universidades. Sí, no. Entonces, pues te presionas. Y la tercera, el miedo al fracaso. Yo estaba en esa edad y me daba miedo el fracaso. Hoy no me da miedo el fracaso. Pero en ese entonces, pues sí me daba miedo fracasar. Entonces, el fracaso es una palabra, nada más. Pues sí, es o como dicen, no hay manera de tener éxito si no has fracasado muchas veces. Pero bueno, pues era una presión que yo me ponía, estar en una universidad de ese nivel. Entonces también me sirvió porque te ubica. Sí. O sea, oye, sí llegaste aquí con que te sientes que te fue muy bien en la escuela, te ubica. Entonces, para mí esas experiencias de vida, a veces cuando la vida te ubica, para mí han sido también muy ricas. ¿Tu mamá era la mamá italiana? ¿Traía el pedo a tus hermanos, a tu papá? ¿Cuántos son? ¿Cómo Pues fue? Trataba. Sí, trataba. No, trataba. ¿Sí era la Bueno, mamá pues, italiana? No mamá italiana, pero mi mamá era una madre, lo he platicado antes, primero una mujer de una formación tradicional, Sí. o sea, venía de una familia tradicional, en ese entonces, pues estudió comercio. Seguro. ¿Sí? Pero no es como ahora, que muchas mujeres, ¿no? Pues ayer vi una que es ingeniería biotecnológica y se va a una maestría a Suecia. No. Y mi mamá, como de una familia tradicional, pues mi papá era el que trabajaba y mi mamá somos 5 hermanos. Entonces trabajaba mucho. Pero después, cuando ya llegamos a esas responsabilidades, ella llega, pues entonces es compaginar, primero como esposa de un secretario,
y después como esposa de un presidente, pues compaginar el rol que en ese entonces la esposa de un presidente tenía, que normalmente era la presidenta del DIF Así es. y del voluntariado nacional. Sí. Entonces tienes que cumplir con esas tareas, más en muchas de diplomacia, ¿no? Vienen jefes de Estado, eso, más tener hijos. Mi hijo, que me oiga, mi hermano menor entró de 12 años. O sea, tú como mamá te preocupas de tus hijos que entran a los 12. Igual y te preocupas menos del que tenía 20 o 21 o 22. Pero del 12 te preocupas. Sí. ¿Cuántos hombres son? Es una mujer la mayor y luego somos cuatro hermanos, 4 hombres. Y yo soy el del medio de los 5. Yo soy el sándwich, o sea, el aplastado. Sí. Sí. Ok. No, pero tienes razón, digo, nada más si eran otros, yo les digo que otras mamás, ¿no? Por ejemplo, yo aprendí las tablas de multiplicar a chanclazos. Sí. Ningún derecho humano, ni ningún bullying, ¿no? O sea, un día en la noche le dije a mi mamá, me dejaron de tarea aprender las tablas para el día siguiente, y pues con una chancla en mano me las aprendí en una hora, ¿no? Pero eran otras épocas, por eso te entiendo que se preocupaban más de estar al pendiente, ¿no? No, y de saber, ¿por qué no decirlo? Claro. Que estás en un escenario anormal y también llega gente que son de ocasión, Sí. amigos de ocasión. Sí. Oye, pero yo te quiero preguntar una cosa, pues difícil, ¿no? Aquí entre nos. Pues no veías mucho a tu papá y a tu mamá. O Parece fueron- mentira. Fueron padres ausentes. No, es increíble, pero no. Fueron los años de más cercanía con mis papás, por una razón muy sencilla. Cuando eres colaborador de alguien, pues ese te puede llamar a lo que quieras, o te cita a lo que quieres, o tienes una cena y tienes que ir. Cuando eres presidente, el horario lo pones tú. Entonces mi papá en eso siempre fue muy disciplinado, seguramente terminaba 9, 9:30 de la noche todos los días. En ese entonces era muy común que el noticiero era Jacobo Zabludowski. Sí, cómo no. Antes de eso, obviamente, habíamos visto la telecomedia del Maleficio. Muy buena. O la que Muy estuviera, buena. o la que estuviera de moda en ese entonces. A ti te tocó Simplemente María. Bueno, Con Sabina. No, el Maleficio sí, pero no, es pero- novelón, ¿eh? A ver, Novelón. ¿Y a poco veía Yo veía telenovelas, claro que sí. Yo tenía hábitos de estudio que después se me hicieron. Es más, ahorita que traigo esta chamba tan complicada, empiezo a hacer cosas que hacía cuando aprendí de prepa. ¿Cómo le hacía? Estudiaba yo, no sé, 45, 50 minutos. Y luego me echaba 20 minutos de ver la tele. ¿Y qué veía? Pues telecomedias. Pues es Claro. lo que había, además, Sí, no es que pues hubiera... digo, no, tienes gran razón. cosa. Y después otra vez, otra hora y cuarto de estudiar. Y luego, ¿qué? Pues la telecomedia. Entonces, un poco a tu pregunta, fue la época en que más cercano fui de mis papás. Porque todas las noches, todas, con pocas excepciones, después del noticiero nos poníamos a platicar. Todas las noches. Así, para mí es una época así inolvidable, en ese sentido. Porque es cuando éramos más cercanos, más amigos. Y yo también siendo prudente, o sea, no era ponerme a criticar, era ponerme a preguntar, ser amigo. O sea, yo fui muy amigo de mis papás. Qué buena onda. Y eso a mí me da mucho gusto. Sí. ¿Y Entonces- tú como papá? Trato de ser buen amigo también. A la verdad trato de ser buen amigo y el otro día alguien dice, ay no, uno no puede ser amigo de sus hijos. Pues diría, pues qué pena. Yo sí puedo. Oye, porque vimos que los vimos el otro día, ¿cómo están tu esposa? ¿Cómo te ligaste a tu esposa? ¿Cómo están tus hijos? ¿Qué piensan? Todos queremos saber mil cosas. La esposa fue después. La esposa, fíjate, ayer fue. Estando yo, habiendo terminado ya la carrera, me fui a un curso de verano a Harvard. Un curso de verano, como se hacen en algunas escuelas, que tú vas, pagas tu materia. Sí. Pero yo ya lo hacía con miras MacArthur. a poder hacer la maestría. Coincidió que exactamente lo mismo estaba haciendo Isabel, ahora mi esposa, lo mismo estaba haciendo. Estudiando ella en el ITAM, también se fue a hacer un curso de tomar materias. Y en ese verano nos conocimos, De hecho, ella tenía novio. Mira, y sonríe. así Sí, de- bueno, sí, ella tenía novio. Y yo tenía una pretendienta que no acabó noviazgo, pero no. Y ahí nada, muy respetuoso, porque ahí cada quien, pero como amigos, ahí nos conocimos. Y ya después, como 3 meses después, ya regresando de ese curso de verano, es que empezamos a salir. Pero yo no me casé en Los Pinos, porque hay cosas que no se hacen. No te casas en Los Pinos, porque no sabes si se están casando contigo. Bueno, Isabel yo no tenía la menor duda, ¿eh? Pero en fin, para no... Eso te quería también preguntar. Pero en fin, Bueno. para no tener dudas. Bueno, hay otros que se casan en Puebla, pero en magníficas bodas, ¿no? No, digo, Alguien- entonces- Isabel- como alguien del gabinete al Isabel, principio. Yo la conozco, no, seguro.
viene de una familia decentísima, intelectual. Sí, en dado caso el interesado sería yo, porque, Sí, exacto. porque son gente de primera. Sí, yo creo que de hecho él se casó. Sí, el que se casó bien aquí fui yo. Fue él. Sí, el que se casó bien Sí, fui sí. yo. Pero tuve esa oportunidad y luego ella, que es una mujer de estudios, estudió en el ITAM, es economista y por sus propios méritos la aceptaron también en Harvard. Entonces los dos hicimos la maestría y después los dos nos fuimos a trabajar un par de años a Nueva York como banqueros de inversión. Entonces fíjate, yo vengo de la UNAM, me voy a Harvard a estudiar finanzas y economía y 2 años estoy de banquero de inversión en Estados Unidos, lo cual a mí me enriqueció enormemente mi experiencia como profesional, pues porque a mí no me cuentan qué es eso de Nueva York y qué es eso de los mercados. Los mercados son personas como todos nosotros haciendo cosas. Oye, pero pareciera que hoy está mal, ¿no? O sea, como que irte a estudiar fuera y estudiar inglés, bueno, inglés por decir, ¿no? Mi hija me pidió preguntarte cuál era tu perspectiva de los jóvenes en tu futuro, en tu presidencia, ¿no? O sea, ¿cómo van a vivir mejor los jóvenes si tú eres presidente? Porque está este rollo de, no, el neoliberalismo, no hay que estudiar, no hay que ganar dinero, hay que tener un par de zapatos nada más. ¡Ay, qué horror! Entonces yo O sea, te quería preguntar esa ¿viene cosa. uno a la vida a sufrir o cómo es eso? Pues sí, de parte de los jóvenes que tienen 15, 16, 18, ¿cuál es su futuro si tú vas a ser presidente? Pues el futuro que ellos tendrían en un México donde debiéramos hacer las cosas bien, yo lo que creo es que todos merecemos un México de oportunidades. ¿Sí? Evidentemente, empezando por la gente más modesta, por la gente en pobreza, porque lo que se requiere es que tengan y tengamos todos oportunidades. A ver, la más elemental, una educación de calidad. Y para enfrentar los retos del mundo de hoy, el de hoy. Porque no importa que la educación sea la de hace 20 años, esa no sirve. Es la de hoy, ¿sí? Y asegurarse que nuestro sistema educativo te da eso. Después, algo que a mí me queda muy claro, porque eso sí lo entiendo yo muy bien, un nuevo pacto con el sector empresarial. Un nuevo pacto donde lo que yo les digo es, el arreglo es, desde el gobierno te vamos a quitar los obstáculos, te vamos a quitar los frenos, te vamos a quitar las cosas que hacen que tu actuar sea difícil. Y voy a poner ejemplos. Pero tu compromiso como empresario, y te lo vamos a exigir, es quiero que inviertas en México, generes empleos y sobre todo pagues muy bien. Muchas empresas hoy en día tienen salarios miserables. Miserables. Es cierto. Y no me refiero obviamente a la pequeña empresa que apenas está sobreviviendo. Sí, claro. No, a las empresas grandes que tienen el margen y pagan unos salarios miserables. Y entonces, fíjate, nuestros hijos, muchos de los mexicanos, pero pongo mi caso, muchos de tus hijos podrían hoy tener un primer ingreso inferior a lo que te cuesta el semestre o el mes de la escuela. Así de sencillo. Sí, claro. Entonces, eso es inaceptable. Y por eso los chavos también están tan descorazonados porque no encuentran educación de calidad, porque también hemos caído en muchas universidades que te dan un título, pero no vale nada, porque no te enseñan nada. Sales a buscar empleo y no te lo dan, entre otras cosas porque te dicen que eres muy joven y entonces no tienes experiencia. Y luego cuando te contratan, pues casi les tienes que pagar. Eso tiene que cambiar. Porque entonces, ¿qué incentivo le generamos a los jóvenes de quererse quedar en México o de meterse en la economía formal? Entonces, ¿cuál? Un México de oportunidades. ¿Para qué? Para que cada chavo y cada chava sean lo que quieren ser. A ver, una pregunta, y no espero que me digas cómo, pero ¿por qué las escuelas públicas en el 70-75% del país, los baños no sirven? O sea, ¿cómo es posible que... ¿Por qué carajo? O sea, no entiendo. El dinero más importante en educación va al sueldo de maestros y a las escuelas. O sea, y no hay baños, carajo. A mí no sabes lo que me ofende, el grado de ofensa que me da esa impresión. Y son los baños y son los pupitres. Es todo, ¿no? Que yo te quería preguntar. Yo te quiero preguntar. Pues finalmente es por la infraestructura, por la baja infraestructura que se tiene. Si tú ves hoy el presupuesto de la SEP, yo te puedo asegurar sin verlo, y ahorita lo podemos detallar, que menos del 1% del presupuesto de la SEP es para inversión física.
Pero eso que dices, y tienes razón, y ahí sí hay que reconocer, no es de este gobierno. No, Lleva no, años. no le eche la culpa y a tiene este razón, gobierno. y tiene razón. Y luego mucha gente pues se enferma simplemente yendo a los baños de las escuelas. Sí. Tienes toda la razón. No, sí, así. Así No, dicho, ¿eh? sí. Oye, aquí hemos platicado pues muchas veces sobre el sector salud, sobre la educación, sobre la seguridad. Obviamente todo esto requiere pues de recursos del Estado o gastar bien, ¿no? En este sentido, tú sí tú pensarías, como muchos sugieren, que si tú llegaras a ser presidente, lo primero que se tendría que hacer es una reforma fiscal. No. Y redoblar el pacto fiscal con los estados. Esa es pregunta capciosa. No, pero fíjate, no reforma fiscal en el sentido, como siempre se piensa, ¿no? Del aumento de los impuestos. Pero tengo un amigo que desde hace mucho me ha hecho mucho énfasis en una reforma hacendaria, que es la revisión del gasto. A mí se me ocurren de entrada dos cosas como muy rápidas. Si tú tuvieras, creo que el ejemplo es así, si tú tienes hoy una economía que haz de cuenta que produce 100 pesos, porque con este gobierno pues nadie quiere invertir. Produce 100 pesos, son 36, ¿no? De tasa de interés. Sí. Bien, el gobierno tiene 36 pesos de impuestos. Y con eso tiene que hacer todo. A partir de un nuevo gobierno que entienda la importancia de la economía del sector privado, en lugar de tener inversiones que producen 100 pesos, tienes 3 de 100. Entonces, de repente, muy rápido empiezas a generar 300 pesos de utilidades. Y eso le aplicas la tasa del 36%. Los impuestos crecen en México no por aumento de tasas, sino simplemente por el aumento de la base gravable, porque tienes una economía que crece. Esa gente, además, con mejores salarios, también empieza a gastar más. Sin mover la tasa del IVA, empiezas a tener más ingresos. Y lo que sí empiezas a hacer es que le bajas a todos los gastos tontos que hoy tenemos, a los desperdicios, ¿no? Y los empiezas a meter en educación, salud y Estado de Derecho. Yo creo que esa es así como de entrada. Siempre mi reflexión ha sido, y ya después vemos, si nos faltara, pues entonces lo platicamos con los mexicanos, ¿no? Si nos faltara. Pero tú, por ejemplo, si vas de tu casa, y yo lo voy a decir al revés, ¿no? Que yo llego y le digo, oye, Isabel, necesito más dinero para esto. Normalmente nunca me contestan, sí, ¿cómo no? La primera pregunta es, ¿para qué? Entonces en México el para qué es importante. O sea, ¿para qué queremos más dinero? Pues para esto, pues ¿cómo lo vamos a generar? Yo digo, se genera con una economía que crezca, con un gobierno que da confianza, y eso es lo que México necesita, un gobierno que dé confianza. El que hoy tenemos, francamente, ahuyenta la inversión, por lo mismo tienes un presupuesto chiquito, y por eso es un desastre. No hay medicinas, no hay médicos, no hay seguridad, no le pagas bien a los policías. O sea, con este gobierno de visión chiquita, país chiquito, servicios chiquitos, futuro chiquito. Pero además mucha gente le dices, bueno, dependiendo la ley, ¿no? Le dices, bueno, pues podemos, yo empresario, o yo te pago tu salario, pero estoy obligada a que pagues impuestos y te tengo que meter en la nómina. Me dicen, no, yo no quiero saber nada de eso, yo prefiero el cash, porque si voy a una clínica ni me van a dar el servicio, me van a hacer esperar, no me van a dar las medicinas, entonces yo prefiero tener efectivo que me dé un servicio social o no del gobierno, porque ni me lo van a cumplir. Entonces yo necesito el cash todos los días, ¿no? Pero lamentablemente esas personas están haciendo dos cosas mal. Una, pues todos tenemos la obligación de contribuir al gasto. Y dos, al final del día sí están dejando de contribuir a un hospital, están dejando de contribuir a una pensión. Entonces, ¿el problema cómo se resuelve? No que los mexicanos estemos en la economía informal, pues haciendo que funcionen los servicios de salud. Pero ¿cómo vas a arreglar que tengan el efectivo suficiente para salir día a día, ¿no? Otra vez, si tú tienes una economía que crece, todos crecemos. Por ejemplo, invento, viene Tesla, ¿no? Viene Tesla a la zona ya de Monterrey. Esas inversiones van a requerir a su vez proveedores. Esos trabajadores además van a necesitar más transporte para que más gente los puedan mover. Eso significa que necesitan más coches, que necesitan más choferes. Entonces es una cadena. O sea, las inversiones van generando cadenas. Y esas cadenas deben de estar generando también impuestos. O sea, México, lo que no puede ser es que unos poquitos contribuyan a todo lo que queremos hacer. Pero yo entiendo que mucha gente dice, ¿yo por qué voy a contribuir al IMSS? Si de repente mando a trabajador y no tiene el servicio. Pero otra vez, no se resuelve no pagando impuestos, se resuelve arreglando el IMSS, se resuelve arreglando el Infonavit, se resuelve arreglando las pensiones. O sea, se resuelve
que los mexicanos entonces digamos, está bien, pago mis impuestos, pero recibo mis servicios. Esa es la meta que debemos alcanzar. Pago mis impuestos y recibo los servicios. Entre otros, puedo caminar, fíjate, estuve en Morelos el viernes. Una muchacha joven, Abby, me dice, oiga, pues yo quiero emprender. Oye, yo quiero emprender. Lo que no sé es si meto ya en mi Excel, si meto también de una vez ya el derecho de piso. O sea, ¿cómo es posible claro. ¿no? que ya en la mente de un joven... Claro. Ayer estaba yo en Manzanillo y todavía no saco el video porque tengo que pedir el permiso, es un menor de edad, 13 años. Pero se me acercó. Fuimos a comer a un hotel con una asociación de hoteleros y se me marcó un muchacho de 13 años y me empieza a decir, ¿qué va a hacer? Yo quiero, si voy a ser presidente, ¿voy a tener un país más seguro? ¿Voy a tener un país más seguro? Y me empieza a platicar, porque a mí aquí al lado ya me ha tocado niños y compañeros míos de mi edad que también los han secuestrado y que los han matado. O sea, ¡qué país! ¡Qué país! Y por eso es increíble que funcionarios públicos de hoy, en lugar de estar haciendo su tarea, se pongan además a hacer este tipo de anuncios además aburridos, ¿no? Sí, o sea, ¿qué país que el chavito de 13 años ya en su cabeza traiga que a sus amigos los pueden secuestrar? O te enteras, ¿no? En otros lugares, con otras gentes con las que platicas, que cada vez son más las personas que en el club aparecen las fotografías de las niñas desaparecidas. Es cierto. O el otro día también ahí fui a Iztapalapa y también con una familia platicando, la niña de 13 años, y la mamá la tiene que llevar a la escuela de ida y de regreso porque también en el WhatsApp de los amigos también aparece que fulanita ya no llegó. ¿Ese es el país que queremos? ¿México se merece 6 años más así de esta bola de ineptos? Creo que no. No, pero además mucha gente se quiere ir fuera del país, Sí. ¿no? O sea, Sí, saben que eso ha generado como sea, mucha lo que migración. haya del otro lado, mejor, ¿no? Totalmente. Más seguridad, o sea, no sales a la calle y no somos, Todos. ¿no? O sea, Está no generalizado. puedes salir Miedo. a comprarte un helado, a andar en bicicleta, porque te da miedo, o Sí. porque sí realmente pasa algo y nos pasa a todos, ¿no? Y entonces me preguntan mucho, o nos preguntan mucho, ¿qué vas a hacer en ese sentido? Y también, ¿qué vas a hacer con la violencia contra las mujeres, ¿no? O sea, ¿cómo arreglar el tema contra las mujeres en específico? Porque pues, hay violencia en todo el país. Pero con las mujeres, ¿qué opinas? Fíjate que la primera violencia que hay que detener es la violencia de Palacio Nacional hacia los mexicanos. Claro. Sí. Es la primera violencia. Pero no la vas a parar. No, sí, los vamos a sacar. Ah, bueno, sí, pero todavía hay un año de violencia Bueno, verbal. ni modo, Sí, cara. ni modo, y se va a empeorar. Sí. Para que el que tenga duditas, pues a ver si le va entendiendo. Sí. Porque entre la violencia verbal a la violencia física, nada más hay un paso. No es casualidad que México también está tan enfrentado. Tienes a alguien todos los días enfrentándonos. Entonces, pues algo se pega. El primer tema yo digo que es desconectar ese parlante que está provocando a los mexicanos todos los días. No es menor, ¿eh? O sea, si el líder de una sociedad es violento, la gente se violenta. Sin duda. Si el líder de una sociedad tiende a la reconciliación, la gente también tenderá a la reconciliación. O sea, los líderes tienen un efecto positivo o negativo. Lo primero es eso, y ahí te va la otra. Yo sí creo mucho en la economía, por lo menos como un factor también de combate a la inseguridad. Otra vez, si tú tienes 3 muchachos, 4 muchachos jóvenes y 2 de ellos ya buscaron chamba, no encontraron, algunos intentaron emigrar, no pudieron, y ven que no les da lo de la economía formal, pues 2 de ellos se pasan a las filas del crimen organizado. Eso es si lo haces por las buenas. La otra es que ya estamos como en la época de la revolución. Sí. Vienen y te llevan. Tú lo dijiste el otro Sí, día. sí. ¿No? De que si eres contador, andamos buscando contadores. ¿Cómo? Y te ¿Para el secuestran. Instituto de Contabilidad? Sí. No, para el crimen organizado. Entonces, si tú tienes una economía que crece, pues también es obvio que entonces encontrarán más jóvenes. ¿Quién no quiere vivir bien y además en paz? O sea, ¿quién quiere vivir sabiendo que va a tener una vida de 3 años de sicario, pero después no va a vivir más? La economía es una parte y 2 temas más. Lo otro es fortalecer instituciones, de verdad, policías bien pagados, ministerios públicos Pero a ver, bien pagados. perdón que te interrumpa. Yo hablo Carlos Alarraqui con mi amigo, no el precandidato, sino mi amigo. ¿No estás hasta la madre de oír las frases policías mejor pagados, policías mejor amaestrados? Sí, oye, yo estoy hasta la madre. Teacher, No, a ver, estoy hasta la ¿qué madre. pasa? Pero espérame,
estoy hasta la madre, pero estoy hasta la madre no de las frases, sino de que sea increíble que sea el mismo diagnóstico de hace 20 años y no lo hicimos. Exacto, A pues eso no voy. es que yo estoy hasta Entonces, la madre, ya estoy harto. Pero he puesto el caso, por ejemplo, fui al informe de gobierno de Mauricio Vila, que ahora puedo hablar mucho mejor de Mauricio Vila, que no está compitiendo, Claro. pero además Sí. porque lo reconozco como gran gobernador, y él nos puso el ejemplo de que los policías en Mérida, sí, que además de que tienen salarios de mucho mejor nivel, si al hijo o hija los aceptan en una universidad pública o privada, tienen la beca del solo hecho de que los aceptaron. Yo te puedo asegurar que la beca vale bueno. el equivalente al salario. Claro. Entonces, y yo también estoy como tú, hasta la madre, de oír lo mismo, pero al mismo tiempo lo que me demuestra es que no siempre tienen que ser soluciones nuevas. Simplemente es hacer lo que no hemos hecho. Aplicarla. Sí, hacerlo. O sea, tampoco es magia. Sí, no es descubrir el, No es el agua descubrir y el limón, negro, ¿no? pero la pregunta es, ¿y por qué no lo han hecho? Ah, esa es otra pregunta. Pero el tema sigue siendo una respuesta. Y dos comentarios más. Un buen policía bien pagado, bien equipado, una familia con seguro de vida, hijos con becas, acceso a la Esa es vivienda. la conversación. ¿Quién va a cuidar al policía Claro. de que no se corrompa? Claro, La familia. claro, Porque todos tienen que Claro. perder. claro. Todos tienen que perder. Entonces digo, es lógica, pero además hay estados como el caso concreto de Mérida, en donde han tenido, bueno, Mérida no es un estado antes de que me digan nada. Sí, te van a Hay lugares, quitar la- luego, ¿ya ven? Hay lugares como Mérida, capital, que además han tenido a un funcionario ejemplar que ha logrado mantener eso durante muchos años. Porque también es un tema de instituciones. Pero sí estoy hasta la madre de oír el argumento, pero el argumento sigue siendo válido. Pues más bien ahora hay que hacerlo, ¿no? Oye, y otra de las preguntas si quieren ya. Tenemos No, tiempo. está bien. Una de las preguntas Perdón. que hicieron mucho es, ¿qué opinas de la política de Bukele en El Salvador de Ah, qué buena encarcelar a pregunta. los pandilleros? Porque, pues, en mi opinión, pues no sabemos si son pandilleros solamente porque están o si son o sea, ese es el punto. Hay 75,000 que Y, si, dijo Bukele. y tiene una gran popularidad porque se dice que ya no, que ha bajado la delincuencia en la calle, no sé qué. Yo en lo particular pues no estoy segura de que quién encarcele, ¿no? Pero te preguntan si estás de acuerdo con lo que dice Bukele, ¿no? Si hay que encarcelar a la gente, si hay que meter como sea a los que están en la calle. Te confieso primero que lo tengo que estudiar muy bien, porque yo no sé cómo le han hecho para incluso encarcelarlos. Exacto. O sea, lo que nosotros en México tenemos que cuidar es que tengamos policías bien capacitados y entrenados, y algo que me han dicho gente, que tengan incluso la capacidad de investigación. Hoy los policías no tienen la capacidad de investigación, quien investiga es el Ministerio Público. Sí. Nada más que hay 400,000 policías en México y 12,000 ministerios públicos. Entonces, un primer cambio debería ser que los policías tengan capacidad de investigación. Después, con eso, si armas bien las carpetas, que tengas entonces, ¿no?, ministerios públicos y de jueces que entonces reciban carpetas bien armadas. Hoy, en muchos casos, hoy se caen porque el juez no te puede detener porque la averiguación fue mal integrada. Entonces yo le he puesto más al tema institucional porque a mí me da un enorme miedo que pues mañana te veo con cara de Salva Maratrucha, pero qué tal que también eres mi enemiga política y pues de paso como que te pinto y también te meto al bote, ¿no? Y ya están por allá, por lo que voy viendo, pues claro, si tienes 95% de aceptación, pues ya mañana ya andamos en la reelección. Claro. Pero qué tal que no sea por 4 años más, qué tal por otros 4. A mí sin conocer el caso con detalle, que sí suena muy aparatoso, a mí me da un miedo que te pases de que lo que la gente te apoya, a que luego la tentación a volverte un dictador es enorme. Y además, pues es Bukele. Primer tema, en México ojalá que en serio que no dependiera de que seas Bukele o Mario o Georgina, sino que tenemos instituciones. Y las instituciones, esté quien esté, funcionan. Yo le apuesto más a eso que, pues es que llegó Bukele. ¿Me explicó? Porque si se va Bukele, ¿qué hacemos? ¿Se vuelve a caer todo? Sí, y Bukele ya va a la reelección. Bueno, que porque- está prohibida. Pues, pero la Ya cambiamos, están ¿no? cambiándola. Modificó la Constitución, Sí, ¿no? Sí. Ahora, lo que sí te refleja es algo muy concreto, eso sí hay que reconocerlo. Te refleja el ¿Me grado de pasas un vaso que me desesperación. robó Enrique? Ay, ya no sé cuál es. No es el... ¿Este era? Sí. Eso también habla, si tengo la manía de andar luego moviendo cosas, eso habla del grado de desesperación de una población que a veces está dispuesta a pedir todo.
hasta si es la violación de la ley, con tal de que dé seguridad. Y yo creo que también en México, obviamente, ya estamos en muchos con esa inquietud, ¿no? Pues sí. Pero me da miedo que son Yo tengo otra medidas. pregunta. Lo hemos hablado mucho. Mi percepción es que la elección del próximo año serán de 2 candidatos. Y voy a hablar desde mi punto de vista. Veo una elección de David contra Goliat. Veo a un Goliat que se llama Andrés, que tiene un problema de delirio muy enfermo, que está enfermo. No sabe perder, es uno de sus delirios. Otro de sus delirios es que tiene que tener al ejército a su lado, a los 23 gobernadores de Morena de su lado, con todo el oro del mundo. Y además del ejército, también va a tener a los narcos para que hagan ruido en la elección. Los opositores de Andrés y de Morena somos David. Tenemos una pinche credencial de elector y ahí muere. Y yo insisto, yo creo que son 2 candidatos, ellos y nosotros, o sea, tú. ¿Cómo ves la elección? Neta. Bueno, pues la veo muy... A ver, la veo primero, obviamente, que va a ser muy reñida. Yo creo que si no fuera reñida, no estarían ellos tan nerviosos. Si la vieran ganada, pues no estarían hostigando a Xóchitl, Claro, ¿no? O sea, claro. sí. La mejor encuesta es el nivel de nerviosismo que trae el gobierno, Es ¿no? cierto. Esa es la mejor encuesta. Están muy nerviosos. Y la otra, nuestra única apuesta es la sociedad civil y estos 3 partidos hoy en día de oposición unidos, ojalá un cuarto, Sí. y si no, gente que de ese otro cuarto se va, de todos va a venir para acá. Es la única apuesta que tenemos, no hay otra. Coincido contigo. No hay otra. Y entonces yo sí le apuesto a la ciudadanía, pues ¿cómo que no? Y es más, entre más se pasen, más contundente va a ser incluso la victoria. Entonces, también hay que saber perder. Pues si tuviste años para hacer las cosas bien y lo hiciste mal, no importa, para eso es la alternancia, en la que viene. Ahorita, la verdad, fue un desastre. En la que viene. Cuando hagan partido, por cierto, porque no son partido, hoy en día son un movimiento, alrededor de una persona. Les falta a ellos institucionalizarse. A ellos les falta lo que hicieron otros partidos hace muchos años, pasar del caudillo a la institución. Están ellos en la fase del caudillo. Bueno, ya les tocará pasar del caudillo a la institución. Están en una etapa infantil todavía. Entonces, pues nada. 2 preguntas más. Digo, de mi parte, si tú tienes más, sigue preguntando, no importa el tiempo. Sí, no te importa, Enrique. no, pues, no vaya así, Lo voy a No, sacar. no, Sí, no. vamos bien. A ver, mis hijos, Gary y Mark, también te tienen una pregunta. ¿Les duele mucho que jóvenes que salen de la universidad del CUM, del Centro Universitario de Cinematografía, jóvenes que quieren con unas ganas hacer cine, ya no lo pueden hacer porque quitaron la famosa Ley 186? Ok. Y les dio en la madre a todos los jóvenes que sin recursos, pero con apoyos del sector privado, podían hacer su película. Ya no hay. Ya no te discuto las artes, ya no te discuto las universidades que Ana Gabriela Guevara decidió que es carísimo mandar a universitarios, que ¿por qué va a mandar a universitarios? Tampoco fueron a las Olimpiadas de Matemáticas los niños, creo que eran de Oaxaca. Y ¿qué opinas de las artes? ¿Qué opinas de un sueño muy bonito que iba a empezar a hacer con los nuevos cineastas? Y no hablo de mis 2 hijos que son otra onda. De esos jóvenes que salen, que tengo unas ganas tenía unas ganas que sigan haciendo cine como no tienen idea. Todo lo que hablamos de Conaculta, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué hay en tu cabeza? Mi primera reacción es que todos los seres humanos necesitamos de lo bello para vivir. O sea, porque una cosa es que tengamos actividades profesionales para generar ingresos, pero lo bello, o sea, la vida es para disfrutarse también. Claro. Entonces, por ejemplo, ir a ver una buena película, pues Exacto. quien las hace. Exacto. Ir a escuchar un buen concierto, Sí. pues quien le paga a los músicos. Ir a ver un buen museo y ver pinturas anteriores o contemporáneas. Es cierto. O sea, no se puede vivir sin belleza.
O sea, no se puede vivir sin cultura, no se puede vivir sin arte. De hecho, pues lo otro a veces, ojalá que todo mundo pudiera trabajar en lo que quiere, pero no todo mundo trabaja en lo que quiere, y que cuando menos tengas la oportunidad también de disfrutar la vida. Y me parece que la cultura es eso, el deporte es eso, claro, el entretenimiento es eso. O sea, uno de los sectores que más crece hoy en la economía en general es la industria también del entretenimiento. Sí, es la uno, ¿eh? Y la cultura es entretenimiento. Entonces, una sociedad necesita también cultura para disfrutar la vida y para encontrar puntos de identidad. Y yo creo que los estados, los gobiernos tienen que encontrar recursos también para apoyar, ahora, en la medida en la que puedas. Pero bueno, yo creo que es una mejor inversión eso que la que siempre he dicho. O sea, haber cancelado el aeropuerto de Texcoco para que entonces digas que no puedes apoyar el cine, las artes, la cultura, pues es una barrabasada. Claro. Andar tirando el dinero en una refinería que además ya ni se va a usar, para cuando la terminen ya la gente no va a usar, y que entonces por eso no podemos apoyar las cosas de la cultura, y en fin, es una barrabasada. Entonces, siempre hay restricción presupuestal, pero por eso hay que ser estratégicos y decir qué realmente es lo que quiere un país, y la cultura es lo que también nos une a los mexicanos. Oye, y tú como secretario de Turismo hiciste una gran promoción de México en el mundo, ¿no? De nuestra cultura, de nuestra gastronomía, de nuestro idioma, etcétera, ¿no? Mucha gente viene a eso. Y tú fuiste uno de los principales promotores de nuestro país. Pues pasamos en la administración pasada entró teniendo México el número 13 del país más visitado del mundo, y llegamos a ser el sexto. Sí. Hoy te dirían, no, pues aquí llegamos a ser el tercero. Sí, pero cuando todos los demás lugares habían cerrado, hombre. O sea, es más, si todo lo demás estaba cerrado, ¿por qué no fuimos el primero? ¿Cómo que incluso el tercero? Exacto, ¿sí? O sea, cuando todo estaba cerrado, fuimos el tercer país más visitado del mundo. ¿Y por qué no el primero? Pero ahí te va, yo ya sé cifras que comparto con el público. Pero ahora sí este primer, creo que es trimestre o cuatrimestre, ya traemos 400,000 pasajeros menos en avión de Estados Unidos a México. De enero acá. De enero acá. Ya traemos 400,000 menos. ¿Por qué? Tipo de cambio fuerte. Claro. Eso, el superpeso. Entonces lo que hace es que a México lo haces súper caro. Sí. Claro. ¿Sí? Porque entonces como ahora el peso es más caro, pues mejor me voy como americano a otro lugar donde me den más por mi dinero. Así es. Una es el superpeso, que nos está partiendo la moda a todo el país, pero superpeso, ¿no? La otra, pues obviamente la inseguridad. Y la tercera, ahora sí se abrió el mundo. Entonces ahora sí tienen opciones a ir a otros países, y nosotros nos quedamos sin un órgano de promoción y de mercadeo que teníamos antes, y sí lo tiene Aruba. Y sin aeropuerto. Claro. Y sin aeropuerto. Entonces obvio que ya se nos está cayendo lo que cuando obviamente el COVID éramos el país que estábamos abierto, pues vámonos al bar que está abierto, ¿no? Claro. Mira. ¿Y por qué no llenaste ese bar? ¿Y por qué no lo llenaste? Si era además el único. De hecho, ayer sacaron una fotografía, creo, en el periódico, donde hay unas colas para pasar migración. Terribles. Terribles aquí en el aeropuerto. La vi. Oye, y otra pregunta, Enrique, porque además le ha pegado mucho a las entidades esto. Desde hace algunos años quitaron el programa de Pueblos Mágicos. Sí, sí. Para mí es una pues negligencia haberlo quitado, ¿no? Sin dar ni siquiera ninguna opción. Y los apoyos del CPTM, porque por ejemplo ayer, típica plaza, Manzanillo. Sí. Típica plaza. Sí. Bueno, pues Manzanillo es un destino complicado. Ayer había dos vuelos al día de Manzanillo, ¿no? Sí. ¿Cómo cree uno que vuelve a rehabilitar estos lugares? Así como que nomás rezándole a la Virgen. Digo, funciona. Pero teníamos un Consejo de Promoción Turística de México, y ¿qué hubiéramos hecho? Vas y negocias con otros países y te pones a traer paquetes de Estados Unidos, promueves Manzanillo, ¿no? Haces paquetes, y sí, así se hace. Le dices a American Airlines, por ejemplo, Sí. vamos a hacer viajes a Manzanillo. Sale. Vamos a hacer una campaña de promoción. Ellos te dicen, yo ya tengo mis clientes, yo ya sé quiénes son mis clientes, ya no necesito anunciarme ni en televisión, yo ya sé quiénes son. ¿Te parece que nos vayamos a michas con la promoción? American Airlines paga la mitad y tú, México, pagas la mitad. Sale. Y así se hace. Ahora, si te dicen eso, ¿qué les contestas? Pues no tengo dinero, porque me lo quitaron. Sí, No me lo han autorizado. No me lo han autorizado. Es más, quitamos esta cosa porque era un lugar de corrupción y todas las bobadas que dicen, ¿no? Entonces, así se hacen las cosas.
¿Quieres llevar más turismo a Campeche? Para eso teníamos una organización que promovía Campeche. ¿Quieres promover más visitantes a México? Para eso. Bueno. Pero llegaron estos cuates que pues como que del mundo no sabían nada y de México tampoco y están deshaciendo. Entonces, destinos tan importantes que en su momento, me acordé, muchos se acordarán, Manzanillo Las Hadas, Sí. la película de Díaz, la mujer perfecta. No, eso ¿Cómo no? Hay que ¿Cómo sacar no? de la suya. Sí, ¿no? sí, sí. Claro. Como Derek. Bo Derek, Sí, sí, ¿no? sí. Bueno, a ver, Y- se volvió y- viaje obligatorio Claro. venir a Manzanillo. Sí. Maeva Las Hadas. Pues ahora están sufriendo porque obviamente en el COVID, ¿tú crees que les echaron la mano de algo? No, ¿Tú crees que le ayudaron no, al no. empresario No, para, no. para apoyar al trabajador y que no lo pues, corrieran? ¿cómo nos íbamos a Son endeudar? empresarios, ¿no? Sí, como los íbamos Ya a nos rescatar. vamos. Sí, ¿no? Benito, buenas noches, ni te saludamos, manita. Carlitos, no, buenas noches, ¿cómo están? Benito, ¿cómo ¿Tú estás? cómo estás? Muy bien, muchas gracias, aquí escuchándolos atentamente. A ver, ¿cuántas personas creen que están cenando con ustedes ahorita? 3,500. Bien, Qué ¿En serio? divertido. 3,500 personas están Ay, cenando. oye. Mira, Brujo. mira, brujo. Enrique tiene una bola mágica Exacto, porque lo oye. adivinó rapidísimo. Entonces, a ver, pero vamos bajitos en likes, llevamos 1,600. Ay, muy bajos, Entonces, oye. al menos, mínimo, así para calentar y empezar la semana muy bien, al menos unos 3,000 likes, ¿no? Sí. Sí se puede, sí están lo suficiente conectados para que nos ayuden de ese lado. A ver, tenemos unos comentarios de nuestro público. A ver, aquí están los comentarios. Ya- Antonio de ya la despertó Rosa, Benito. quiere una membresía de fan, muchas gracias. Hola Antonio, ¿quién dijo? Ahí dice, saludos. Ah, Jesús Miranda, hola. Carolina Barba, hola, está por vencer mi credencial de lector. ¿Puedo votar con mi credencial nueva en la siguiente fase? Mucho éxito, Enrique. O sea, si se registra ahorita tiene que estar vigente, pero si se le vence para el año que entra, pues digo, a la siguiente fase Sí. se refiere a septiembre, Sí, al sí. septiembre, sí, Si sí está puede. este año vigente, sí. Sí. Pero sí que la renueve para la elección del 24, ¿eh? Ah, bueno, Así es, claro. así es. Eso sí. Así es. Giovanna Montes, saludos Enrique. Mi pregunta es, como presidente con una deuda de 14 billones de pesos, ¿se puede invertir en infraestructura para atraer nuevas inversiones? Se va a enojar, pero nos la van a dejar como en 15 billones. ¿Cómo en 15? ¿eh? 14 es hoy, o sea, nos la van a dejar como en 15. ¿Serio? Pues se hace, Pero bueno. se hace con cuidado y haciendo ¿En sobre cuánto todo. la dejó Peña Nieto? Pues, En ¿cuánto? 10.5. Y esto los van a dejar como en 15, casi 16, si no me equivoco. O sea, el gobierno que no endeuda el va a que no- endeudar Exactamente. 50% Exactamente. en 6 años. Exactamente. Wow. Mira, estamos en 13.9. Ejemplares. Estamos en 13.9. El déficit de este año es más de 1 billón. Entonces ya estamos en 14.9. Sí, sí. Y el del próximo, 15. Pero van a decir 15, además 16. que no es cierto que es deuda, ¿no? Que tú estás Sí, que yo haciendo malas soy muy sumas mala onda. y mala onda Sí, eres. sí. Bueno, pero se hacen inversiones, se tienen que hacer inversiones público-privadas y hay cosas que no serían nada de gasto público, haces concesiones bien hechas. Además, te voy a decir una cosa, nada más para precisar esto. No es lo mismo que una familia se endeude para el súper que para poner un negocio. Exacto, Obvio, ¿no? exacto, obvio. exacto. La gran diferencia es la deuda. A lo mejor hay deudas buenas, ¿no? Hay La deuda deudas no malas, es, hay no es gasto mala bueno. por definición, Así es. depende para qué te endeudas, Exacto. tienes razón. Sí. Exactamente. Giovanna Montes, saludos Enrique. Mi pregunta es, como presidente con una... Ah, ya, perdón. La de- Orlando... Ya la pagamos. Exacto, ya la pagamos, Ya la perdón. pagamos. Orlando Hernández nos manda $7 canadienses. Muchísimas gracias, para que vean que están pendientes de nosotros en todos lados. 10.4 billones Peña Nieto. Saludos y buenas noches a todo el equipo de Atypical desde Montreal, Canadá. Mi apoyo al 100% con Enrique de la Madrid. Espero Gracias. poder registrar. Gracias. Sí, puedes registrar. Sí, ya está funcionando. Sí. Ya está funcionando. Angelina Sardina García, no me puedo acabar de registrar. La segunda foto no hay manera. Oye, yo lo hice y de repente acércate. Ajá. O sea, casi hacía visco y me acerqué. Pero a Pude. tu teléfono. Yo Sí, lo hice en es mi que teléfono. es más fácil en el teléfono, Sí, porque en el que la teléfono lap- te puedes sí, tomar yo la también. foto. Yo lo hice en teléfono y creo que es mejor por teléfono. Y el secreto es que la primera foto es más acá, la segunda es casi. Pero aquí arriba te va diciendo acércate, aunque haga uno visco, pero hay que insistir. Pero es buen tip, si no les está funcionando un dispositivo, que se cambien al otro, a lo mejor. También. Es la calidad de la Y cámara. la lo que otra, sea. sobrina, nieto, hijo. Porque normalmente pues, son más amigables a la tecnología. Perfecto. ¿No? Angelina Sardina, ya era la que nos mandaba el mensaje. Muchísimas gracias. Tenia Orixaz, ¿por qué
¿Por qué usa Enrique su anillo de casado en la mano derecha? Saludos a todos. Ay, no, a ver, no sé por qué, pero luego me queda grande del lado izquierdo. Ay, no me iba a fijar. Sí, no sé por qué lo puse a la derecha y es una cosa rara, pero sí, no sé. Bueno, pues No ahí tengo una está. buena respuesta. Really? Pero la respuesta Sí. es buena. No te tengo queda buena grande. respuesta. No, me gusta aquí y acá me queda grande. Entonces, Es un se fun cae. fact de Enrique, que Es un tiene un fact, dedo sí, más sí. grande que la Yo creo que sí, Yo creo que sí. Esencias de mujer. Querido Mario, soy Arturo. Te encargo mucho mi encargo. Muchas felicidades por el programa. Saludos, Carlos, Georgina, encargo, Dalia, mi Verónica. encargo. Ah, claro, es que acuérdate que les dije que Arturo nos mandó, Arturo Fierro, nos mandó hoy chorizo que hace, él lo sí, hace sí, una sí. Ay, qué receta ahí. rico. No lo traje porque evidentemente no venía directo. Ah, ya de la venía cocinado. Pero no. Hay que hacerlo. Hay que hacerlo, entonces lo traigo así o lo traigo cocinado. Esa es para el próximo programa. O sea, Además es bastante, entonces ya les traeré cocinado y ¿cómo se llama? Y crudo para que lo hagan ustedes. ¿Qué traerás crudo? ¿Tú vendrás crudo? No. ¿O vendrás cocinado? Yo, por cierto, aviso, estoy de vacaciones a partir de domingo a sábado. Ah, ok. Estoy en Los Ángeles, pero Pues vamos. súper buenas Sí, manos. vamos a allá transmitir. No voy a ver a mis nietos. Hay que a los de internacionalizarse. allá, pues sí. Oye, Oye, les rápido. recomiendo la serie de Coreback de Netflix, ¿eh? Ah, ya la ¿De vi. cuál? Ya la vi. Ah, pero ustedes les Ya gusta, la vi, sí, no, ya la había justo iba a anunciado. preguntar. La de Coreback, ¿no la han visto? Ya vi, ya vi Buenísima. los 8 capítulos. Sí, buenísima. De Buenísima. 10. Ok, Buenísimo. ok. Lo voy a ver, la voy a De ver. verdad. Porque debe haber mucho muy que aprender. entretenido. Al que le gusta el fútbol americano, súper bien hecho. Y me imagino de estrategia en general, ¿no? De estrategia, ¿sabes qué? De cómo ver la vida, de cómo Sí. también superar las broncas. Sí, ya la vi. Muy A bueno. ver, Oye, a mí perdóname, No. me gusta mucho el cine y te quería preguntar cuáles son tus películas favoritas. Ay, me vas a meter Dos, gol. tres. 2, 3. 1, 2, 3. Bueno, a ver, mexicana recientemente la de Pinocho. La Pinocchio, ¿no? Ok. Sí, de Del Toro. Y hay una que está mal que sea una americana, pero también es de mi generación, una que se llama All That Jazz. Ok, Y, sí. que sobre todo lo que me gustaba De de Bob ese, Fosse. sí, la que me gustaba de esa, creo que era una obra de teatro, ¿no? Todo esto. Todo empezó en Nueva York. Empezó en Era Nueva York. la vida de Bob Fosse, que era un director y coreógrafo extraordinario. Y también me gusta por esta frase que usaba al inicio del día y todo eso, y decía, it's showtime. O sea, es hora. Entonces, aunque estés desvelado, Sí. cansado, todo de repente, fuerza, ¿no? Sí. Ahí van 2. ¿Y de Te debo. ¿a quién ¿Y le vas? no te gustó Nosotros los Nobles? Buenas No, noches. No, espérame, Buenas no acabé. noches. La he visto varias veces porque además está muy entretenida y hay que reírse. Y otra vez, el cine es también para divertirse, Claro, pues para de eso se reírse. trata. ¿No? Y la he visto por lo menos 3 veces. ¿En serio? Sí, y la verdad es que me encanta y me gusta, ¿no? Pero que dice, ¿tu black o mi black? ¿no? Sí, o sea, está bien, es una Está crítica. divertida, sí. Oye, entonces no una te buena gustan crítica. las de acción y eso. O sea, donde Pues soy se más- destruyen más James carros Bond. que exacto, tipo, Yo soy- tipo yo soy- duro de matar. Y Por bueno, esas cierto, también son las que me. soy- Acabo de ver Misión Imposible, vale la pena. Qué producción, ¿eh? Ah. Y está El loco, Padrino. A mí me operado del El cerebro. Padrino. La película, A mí me critican mucho porque, ¿sabes qué? Siempre les digo a mis amigos, a mí, ¿sabes cuál me gusta? Sharknado en todas sus versiones. Esas son películas. ¿Qué es? Shark. ¿Sharknado? No, ¿Qué es es una historia. Sharknado? No sabes de dónde viene Yo no he Sharknado. charnado, ¿no? Yo sé Shark. Bueno, nada más les platico rápido. Se hace un tornado en el mar. ¿no? Entonces empieza a caminar y el tornado pues jala el agua del mar y jala muchos tiburones. Entonces llega a la playa y cuando llueve, llueven tiburones. No. Entonces imagínatelos caer en la inundación Ay, y comerse a la Mario, gente. no Bueno, mames. bueno, pues ahí está. Esa es buenísima. A mí esas son Ahorita las está películas, una- las ahorita hay películas que una me de- gustan pues, de para un divertirme. tiburón. Ahorita en Netflix Hay- está la de hay tiburón varias. mega madre. Sí, mega. Sí. Oye, ¿y eres romántico? Pues sí soy. Y me gusta, me gustan, iba a decir, prefiero las románticas, las películas románticas que las de acción. ¿Hablas en serio? Sí, Pues sí, así sí. como de Robert Redford. Ya Sí. ¿No? A ver si me gustan más las películas románticas. Digo, también, y para cerrar el día, yo la verdad es que me desconecto y entre más Light, que es el light y asunto. más rosa y más bonita y más optimista y más así, sí, claro que sí.
¿Por qué te Entre ríes? más Pero es cursi. una generación así No, de porque que... me Más cursi, identifiqué. ¿verdad? Ah, bueno, ¿A poco no? sí. Digo, sí. Pues la vida es también para ser cursi. No, está bien. ¿Por qué no? Demasiado realista. Romántico, no cursi. Romántico, Sí, Cuando demasiado vayan al cine, romántico. llévense Crudeza a durante Cintia, el por día. favor. Sí. No es lo mismo ser sí. romántico que Rom- cursi. romántico. A mí Romántico. me cagan esas películas. ¿Cuál? No Ah, puedo. sí, porque la romántica. romántica. Sí, yo soy de madrazos. Yo. Ahí está, pues Duro de Matar, Sí, por ejemplo. sí. Ahí está. Y ve Charnado. Ahí ya Unos pusieron madrazos. acá, Sarnado, es un ¿ya ves? gusto culposo. Leyendas de Oye, oye, Enrique, rapidísimo. ¿Qué chamba te ha gustado más? Me quedé con esa. Ah, duda. ya no te contesté. La verdad, te va a sonar payaso, todas, porque todas añadieron algo. Claro, si dijeras, oye, más nivel, pues fue haber sido secretario, porque también formas parte de un gabinete. Pero me encantó ser director de la Financiera Rural y Sabre del Campo. Me encantó ser diputado. Me encantó ser director de Bancomex. La verdad es que mis chambas las he disfrutado mucho. Y también ahí vas, digamos, confirmando tu vocación de servicio. Pues, sí insisto en que sí es una gran oportunidad poder encabezar una institución y servir. Como yo les digo, entonces te gustó ser cantinero y borracho, ¿no? Porque los servidores Ay, públicos sí. y los diputados, ¿no? No es lo mismo Las ser dos, borracho sí, que cantinero. pero Y ha sido las dos. La diputación me encantó como experiencia y además como un aprendizaje de que cuando te enfocas en algo, no importa el color del partido. ¿Eres Así es. amante de animales? ¿Sí? Bueno, tenemos dos perros. Ah, ok, muy Una perra que es así como si fuera... Una es comprada y el otro es Adoptado. Adoptado, que se encontró mi hija María en pleno Ay. segundo piso. Ok. Entonces, y son muy felices los dos y queremos mucho a los dos. Nosotros Es tenemos- Milka y Panchito. Nosotros Panchito. tenemos 4 Panchito. y una es adoptada también. Sí, pues sí. Sí. Angelina Sardina, necesito asesoría de don Mario. ¿Cómo me puedo comunicar con él? Que me mande, bueno, mi correo Ya nos vamos, electrónico ya nos vamos. Ahorita le paso ¿Cuál es tu mi... correo? es mariodc50@yahoo.com. O sea, lo hace como para que no le hablen. A ver, Elsa Para que no te Mohamed, llamen. un saludo desde Baltimore, yo con Enrique y mi familia también. Gracias. Y Tere Aldret, ¿y qué vas a hacer por las personas con discapacidad y sus cuidadores? Primero, escucharlas, porque yo creo que de las primeras cosas que hay que hacer en la vida es preguntarle a la gente, ¿y qué quieres? Claro. Porque uno no es así como que te las sabes todas. De las cosas que sí sé es que no tienen iguales de oportunidades para trabajar, que se les dificultan mucho las cosas, pero de entrada lo que quiere. Y cómo apoyarlos, porque todos además en la vida vamos a tener algún tipo de discapacidad, todos, simplemente hasta por edad. Buenas respuestas. Ya luego te enseño mi acordeón. Bueno, está bien que esté Aquí está. preparado. Si sabe cuántos están Lo más viendo, seguro- si sabe cuántos están viendo Lo el más seguro programa. que Georgina le pasó su acordeón, Exacto. pero Sí, bueno. aquí. sí, pero además 1000 preguntas, ¿no? Sí. Y María Padilla nos manda una aportación de 129 pesos. Gracias. Muchísimas gracias, María. Pues esos son los comentarios iba a decir el día de hoy, pero más bien la noche de hoy. No, ¿Y a muy cuántos bien, llegamos? muy bien. A ver, vamos a ver a cuántos llegamos. Estamos 3,700 personas simultáneamente Ay, pues muchas conectadas. saludos, es un Muy chorro. bien. Estamos en 2,200, no sean gachos, por favor, ayúdenos con los likes, ayudan compartiendo el programa para que conozcan todos, Enrique. Saludos Por a mi favor. novio Mario de Exacto. Constanzo, de Guadalupe Hernández. No, esto se está volviendo muy personal. Guadalupe, ¿qué onda? Sí, sí. ¿No? ¿Por qué Ya es la hora de que se Es van a dormir galán los niños, ya pueden. inteligente. Enrique, nos vemos el lunes. Gracias. Muchas gracias. Oye. Gracias por todo. Vas a salir. Sí, mañana voy a Zacatecas, pasado mañana a Durango, después a Coahuila, Saltillo y Nuevo León. Ya, A ver, todos los días fuera. México, Zacatecas en avión. Pues todo. Pero aquí hay Zacatecas, Durango. ¿A Zacatecas, Durango? Sí, Mira, sí, pero si hubiera en carretera no se lo recomiendo. Pero Y no, menos exacto. para Sí tanto. voy, pero depende de la hora. O sea, sí está pensado pero la Pero- hora. Es cuidando la hora. Sí, sí. Cuidando la hora. Oye, 150,000 ya. ¿Eh? 150,000. No, bueno, no. Ahí estamos. Ya empezamos. Ah, ya empezamos. Ya empezamos. Y vamos a llegar a los 150,000. Y la cosa, de lo que también sé, es el que alcance 150,000, no va a decir nadie, es que te alcanzó 170, No, 200. aquí. Alcanzó los 150,000. Está bien. Está bien. Está Y bien, les está bien. dieron un par de días más, ¿no? Sí, creo que lo probaron 2 o 3. Creo que es hasta el 8. Para mí sigue siendo el 5 de agosto, porque por aquello de no llegar al final. Bueno, pues ahí Benito, está. gracias. Gracias, Vero. Gracias a todos ustedes. Gracias, Gracias por Gracias, Mario. la oportunidad de Tengan preguntarle linda 1000 semana. cosas a Enrique. Y nos vemos el próximo lunes, Dios mediante. Y mañana en la mañana, desayunando con Javier, Betty, yo y
Marco Cortés. Y Marco viene Cortés Marco. viene. Marco. Qué bueno, qué bueno. Viene qué bueno. Hay que Marco. preguntarle varias cosas. Sí, sí. Pero sí. ya viene ya más facilito porque ya está jalando la plataforma. Sí, ya. Qué bueno, qué bueno. Me da gusto. Qué bueno, qué bueno. Ok, gracias a todos. Buenas noches. Gracias. Buenas noches.